Definición de la sanación. ¿Qué tal? Un saludo para toda la audiencia que está a través del 94.1 del FM de Radio Variedades. A toda la audiencia también que tenemos en el canal de YouTube Una Mente y en las diferentes plataformas que nos permiten poder subir este contenido y que llegue a más hijos de Dios. Estamos con un curso de milagros. Para ponerles en contexto, hicimos la grabación en audiolibro de todo lo que es el anexo de la psicoterapia de un curso de milagros. Desde el inicio hasta el final, 30 páginas están en un audiolibro que pueden encontrar también acá en Una Mente. Y posterior a esta grabación del audiolibro, en cada palabra, en cada frase que iba grabando, yo iba sintiendo una explicación. Solo que cuando estás grabando un audiolibro, lógicamente que debes de respetar la puntuación, puntos y comas. Es que la dinámica es esa, es una lectura. Y ya en el podcast es una cuestión de una plática, la verdad. Bienvenida, Marvin de Díaz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hablaste de definición de la sanación. Entonces te voy a preguntar como una persona común y corriente, ¿qué es la sanación? ¿Qué es la sanación? O mejor dicho, ¿dónde se tiene que dar el proceso de sanación? Porque aquí dice la definición. La definición. El proceso de la psicoterapia entonces puede ser definido simplemente como, y es una sola palabra que engloba la sanación. ¿La tienes ahí, la palabra? El proceso de la psicoterapia entonces puede ser definido simplemente como perdón. Así es, así es. Pues ninguna sanación puede ser otra cosa. Se habló de perdón y olvido, ¿te acuerdas? La sanación no es más que el perdón. Es simple, llana, sencillamente, o sea, que yo perdono. Ahora, si le agrego la palabra olvido, es mucho más fuerte, porque si yo digo que estoy perdonando, pero estoy recordando, entonces no he perdonado. Ahora, lo que pasa es que la práctica de un curso de milagros es tan sencillo como tú quieras. O sea, es resumido simplemente en el perdón. Ahora, la pregunta es que si yo sigo recordando, entonces no he perdonado. No has perdonado. Y ahora, yo te digo, cuando me dices, mira, define lo que es la sanación, yo te digo, es simple, el perdón. Ahora, claro, el perdón, pero ¿cómo es que yo pongo en práctica el perdón? ¿Cómo llego al perdón? ¡Ajá! Ahí agárrate. Ahí agárrate. Vete tú a saber cómo. Vete tú a saber, porque ahí sí vamos a entrar ya a un taller de varias horas, que es lo que estamos haciendo acá en este podcast número 2 ya en la serie de podcast en relación a la psicoterapia de un curso de milagros. Los que no perdonan están, ¿qué están? Si decimos que el perdón es sanación, los que no perdonan están enfermos. Pues creen que no han sido perdonados. Aferrarse a la culpa, abrazarla con fuerza, cobijarla con amorosa protección. O sea, agarrar la culpa, que es parte del ego, que no tiene nada que ver con lo real. Lo que es interesante, ¿no? Y defenderla con presteza. Todo esto no es sino un lúgubre rechazo a perdonar. Cuando el Hijo de Dios... Yo estoy por mi culpa. Ay, si yo no hubiera ido. Ajá. Si yo lo hubiera detenido. Sí, si yo que no hubiera cuidado. Algo que se no se hubiera muerto. No pude ver las señales que me estaba mandando. Y que realmente todo lo que estuvo haciendo hasta sus últimas horas de vida es que nos estaba diciendo, vengan a mí, estoy con un altísimo grado de depre y que si ustedes me ayudan, no me voy a quitar la vida, no voy a desencarnar, como quieran llamarle a ese proceso. El Hijo de Dios, o sea, la madre, en este caso si le ponemos... La madre o la esposa. Al personaje como mamá, sí, como esposa, como hijo, como amigo. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos, pero es que hasta todavía anoche estábamos chateando? Fíjate que en la ¿cómo se llama? Cuando el multiaccidente que hubo allá en la iglesia. Sí.
uno de los, ¿cómo se llama? De los que tenían 3 muertos en la familia. Entonces dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Y luego dice, pero es que no la hubiera dejado ir. Es que no hubiese hecho tal cosa. ¿Sí? La culpa. La culpa. La culpa, sí. Que Dios no entre aquí. O sea, cuando no te perdonas... Estás diciéndole, Dios no entre. No entres, cerrando las puertas, por llamarle de alguna manera. Y dice que los enfermos repiten una y otra vez eso. ¿Cuándo lo repiten? Cuando dicen, sáname, Señor, yo no quiero tener esta enfermedad, etc. Cuando, digamos, vas a visitar a una hermana, a una amiga, a una persona a su lecho de enfermedad, y cuando llegas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí, y empieza a contarte toda la historia. A las quejas. Se va esta visita y entra otra visita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí, y comienza a repetir, y está en ese proceso. ¿Y sabes cuál es el problema? Ajá. Que dice que se regocijan en ella. De la enfermedad. La sanación comienza cuando el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona. El canto fúnebre que entona, fíjate que es la única manera o es la única parte donde un curso de milagros, en todo lo que se lee, se encuentra que hay como una voz, como una cuestión audible que el Hijo de Dios real puede escuchar. Que le parece real, que al final no es real tampoco. Que es el canto fúnebre. ¿Qué entiendes tú? Y eso es cuando comienza la sanación del paciente. En este caso, cuando que vienes tú como paciente ante mí y yo supuestamente estoy fungiendo el papel del psicoterapeuta entre paciente y psiquiatra o psicoterapeuta, ¿verdad? Entre esta armonía que estamos teniendo, esta plática, esta reunión, esta sesión. El canto fúnebre es esto exactamente. Cuando te das cuenta que tienes la enfermedad que crees tener, o sea, que crees que es real, cuando la escuchas de ti misma, cómo estás pronunciando todo lo que crees que tienes. O sea, cuando dices, esto también quiero que quede claro, Marvin, que no se entienda, porque estamos también a través de la radio y somos muy responsables, que todo esto que estamos diciendo, que no se vaya a malinterpretar y que diga una persona que tiene un tratamiento crónico, digamos, de medicamentos, y diga, bueno, ya no lo voy a tomar. No se trata de eso. No se trata de eso. O sea, es que no, de ninguna manera. O sea, para poder... Y eso es lo que pasa muchas veces con, como dice el doctor Arroyo, otros charlatanes que vienen y te quitan el tratamiento que tú ya tienes y te dan el que ellos, entre comillas, puede solucionarte la situación. El que se han inventado para sacarte dinero. Se han inventado. Incluso hay psicoterapia, ¿verdad? Hay psicoterapia. Que supuestamente sanas tu mente y vas a sanar tu cuerpo. No, Miguel. No, Miguel. Bueno, entonces el canto fúnebre es cuando tú mismo te das cuenta de la ensarta de cosas que dices. Entonces, cuando dices, bueno, me perdono por todo esto que digo, pongo mi pequeña dosis de voluntad y voy a tratar la manera, en lo posible, a partir de hoy, de explicar lo mínimo lo básico. Vas donde el médico y, ¿qué siente? ¿Le duele aquí? Sí. ¿A qué horas experimenta esto? Cuando me levanto, cuando tal cosa, y no tratar como pasa con los enfermos que llegan al consultorio donde no dejan hablar al médico. Me duele aquí, me duele allá, y fíjese que me siento mal, y doctor... Me empieza por aquí, me responde por acá. Como le pasó a mi abuelita Gervasia. A la abuelita Gervasia, sí. Que su santo hijo la lleva a una... Ella pensó que era una clínica, y entonces... Nosotros acá, empezó a decirle el dolor que sentía la abuelita Gervasia. No hubo en la universidad todavía como tal la licenciatura en ciencias jurídicas. Y los primeros graduados, estoy hablando... Primeros abogados. Eran con el título de doctor. Entonces, y hoy creo que ya no, ya todos ya
No, para ser doctor hay que estudiar más. Hay que estudiar más ahora, pero en aquel momento el título era doctorado en abogacía. Entonces, y cuando la voy a llevar donde el doctor, le dijeron a la abuelita Gervasia. Y viene la abuelita Gervasia y el doctor le dice, no, mire, aquí tiene que firmar. Una receta que voy a firmar, doctor. No, la abuelita Gervasia llegó a decir, me duele aquí, doctor, me responde allá, me cae por aquí, me cae por allá. Y entonces el doctor le dice, señora, yo soy doctor en leyes. No en medicina. No en medicina. Y viene la abuelita Gervasia y dice, ¡ay, mamá! ¿Sí? ¿Qué hijo de la... ¿Dónde me trajo? La sanación entonces comienza cuando el paciente comienza a oír el canto fúnebre. No es no es que se va a morir. No es tampoco la marcha fúnebre, tampoco la que ponemos de fondo. No, pero cuando dice fúnebre no es que se va a morir en esta carne. Es cuando comienza a sanar. Cuando comienza a sanar. Cuando comienza, bien contradictorio, ¿va? Sí, o sea, es contradictorio con la cuestión de, por ejemplo, los que salen del closet. Exacto. Comienzan, han matado al hombre. Han matado al hombre. Han matado a la mujer. Han matado porque igual todo es un sistema de creencias. El personaje que te fabricas acá, pues vete a saber, pero ¿por qué los gustos y preferencias? ¿Por qué te gustan los frijoles? ¿Por qué te gusta el arroz? Hay gente que no come frijoles y arroz. Porque en otros países tal vez no lo hacen. Acá nosotros en El Salvador al 100%. Hasta que no lo oye, no puede entender que es él quien se lo canta a sí mismo. Oírlo es el primer paso en la recuperación. Es decir, cuando estás diciendo, bueno. ¿Y en qué momento comienza el canto fúnebre? ¿En qué momento? No se sabe. Que es cuando ya toca fondo. Cuando nosotros ya hicimos ese canto. Sí. Nosotros hemos hecho ese porque canto. Estamos ya en el despertar. Es cuando ya, mira, has escuchado el canto fúnebre, cuando luego por lo que antes discutías, ya no lo discutes. Desde un curso de milagros, es interesante lo que te voy a mencionar, que sí se puede ver el cambio de un hijo de Dios aquí en la tierra. Ojo, la psicología tradicional te dice, si alguien es psicópata, jamás va a cambiar. Si un ciudadano le pega a su mujer, es borracho, no va a cambiar. Pues desde un curso de milagros, sí. Si pone la pequeña dosis de buena voluntad y dice, a partir de hoy, yo quiero experimentarme como el Hijo de Dios que soy, eliminando todo este sistema de creencias. Imagínate cómo es el ego, como tú dices, mal paga el diablo a que bien le sirve. Exacto. ¿Por qué? Porque recientemente vi una historia de criminal en donde un chico comenzó a interesarle los cuerpos de las personas. Entonces veía las piernas, veía los brazos de las chicas. Y hasta que se llevó a una a su casa. Fueron amigos, y bueno, se la llevó a su casa. Entonces, cuando tuvo la oportunidad, le da un disparo. Sí, se apagó. Le da un disparo y comienza a morderla. Canibalismo. Sí. Ajá. O sea, lo que te quiero decir, bueno, la mata, se la come por poquitos, hasta la carne, la grasa, la sofríe como chicharrón, bueno, en fin. Hace todo eso con ella y nadie se da cuenta, pero al final se dan cuenta, lo atrapan. Y lo que te digo es como el ego hace que nosotros nos dañemos, porque dice él, no dice lo dejan libre. Y al mismo tiempo dice, es que yo no merezco estar libre. Yo soy culpable, imagínate. La culpa. Sí, yo soy culpable, yo merezco estar en una cárcel, yo merezco la pena de muerte por lo que le hice a mi amiga. Imagínate. O sea, el ego matándote. Exacto. Culpándote. El ego es el sistema de creencias que no existe. O sea, probablemente te sigas preguntando, pero ¿qué diablos es el ego? Pues eso, el diablo. O sea, eso no es nada. No existe. Es ilusorio.
Es un amigo imaginario. Exacto, no enemigo imaginario. O sea, sí, pero se pinta como amigo. Se pinta como amigo. ¿Sí? Y todo lo que te promete, nada cumple. Solo hay una cosa que cumple. Te dice, busca, pero no hay eso.